hiperventilación. Los pacientes que están con algún problema pulmonar, imagínense, si hay desame pleural entre las dos hojas parietal y visceral, no va a haber el suficiente espacio para la expansión pulmonar. Es como si expande un poquito, tiene que expandirse más veces. Entonces entramos en una taquipnea o en una braquipnea. Cualquiera de los dos mecanismos que puede aumentar o alterar la inspiración y la expiración. La otra transparencia es vale. Entonces, nosotros tenemos cuándo interviene el grupo ventral. Ya sabemos cuándo interviene el núcleo dorsal. Pero el ventral interviene solo cuando se requiere alta ventilación. Cuando se requiere ejercicio. Cuando es un apoyo del núcleo ventral al núcleo dorsal. Entonces, cuando van a hacer, lo que pasa es que aquí ninguno hace deporte, ¿no? Entonces, cuando se hace deporte, ¿qué ocurre? No es suficiente la estimulación del núcleo dorsal. Entonces, ¿quién interviene? El núcleo ventral. Entonces, es un apoyo, es un complemento para que se pueda estimular, y ahí intervienen más los músculos abdominales. Se complementa este proceso de la inspiración y la expiración. Entonces, sobre la estimulación del núcleo dorsal, se potencia tanto la inspiración como la expiración. Todo esto lo realiza el núcleo dorsal, pero ya empieza complementariamente a intervenir los músculos abdominales. Entonces, la inspiración puede llegar hasta aquí y hay una desconexión de la rama. ¿Quién interviene? El neumotáxico. Pero si las necesidades son más, la inspiración puede prolongarse. Cuando uno está hecho ejercicio y está cansado. Ahora están viendo el mundial, ¿no es cierto? ¿No han visto? Todos estamos viendo el mundial. Hay jugadores que ya lo dan porque es de alta intensidad, ¿no es cierto? ¿Qué les dicen? Ellos mismos están compensando. ¿Qué? ¿Por qué? Porque esos quimios receptores periféricos de la aorta están mandando la señal de que la concentración de oxígeno por el exceso consumo, ¿quién está consumiendo ese oxígeno? Estos grandes jugadores. ¿Qué tejido? Tejido muscular, pues. Porque los 90 minutos es contracción y relajación de todos los músculos esqueléticos, contracción. Imagínense esas mitocondrias, cómo están funcionando, quemando ATP y en ADP. Todito el tiempo, pues necesitan mayor. Entonces, este proceso puede ser que se corte a través de las restricciones del amniótico o se puede prolongar. Hay un menor tiempo de inspiración y hay un aumento de la frecuencia respiramos cuando nos cansamos, porque todos hacemos, ¿no? ¿Cómo respiramos? Más rápido, ¿no? Entonces estamos aumentando la frecuencia respiración. O puede ser que la inspiración no sea tan prolongada, sino que sea más pausada. Y en vez de durar 3 segundos, pueda durar 5 segundos. Entonces, hay un mayor tiempo de inspiración y una disminución de la frecuencia respiratoria. ¿Qué es el reflejo de insuflación de Hering-Breve? Es lo que hemos hablado del globo.
Ya son mecanos receptores que van a intervenir. ¿Dónde están esos mecanos receptores? ¿Dónde se encuentran? Ya les he dicho al iniciar la clase. En el músculo liso de quién? Del bronquio y de los bronquiolos. Que cuando el alveolo se está yendo mucho, se están distendiendo mucho estas vías respiratorias, basta, que eso se conoce como un mecanismo protector para evitar una insuflación pulmonar excesiva. Y se conoce con el nombre de reflejo de insuflación de Hering. Este reflejo está dado por el músculo liso de los bronquios y los bronquios. ¿Cómo actúa? Envía pues una señal. Estos mecanos receptores se distienden en el músculo liso del bronquio y mandan a través del neumogástrico un estímulo al núcleo, que es el núcleo dorsal, y mide la rampa inspiratoria, esa que hemos visto, similar, tiene una acción similar al neumotaxio. ¿Qué hace el neumotaxio? La rampa está subiendo. Está subiendo. Otra vez dice basta y vuelve a caer. Igual que este mecanismo, funciona este mecanismo. Se ha inflado el alveolo pulmonar. Hasta ahí. Si sigue inflándose, puede estallar. Entonces aquí interviene ese mecanismo y dice basta. La inspiración estaba entrando y vuelve a caer. Otra vez, está subiendo y vuelve a caer. Entonces es un mecanismo regulador que conserva la insuflación de los pulmones. Llega al núcleo dorsal y inhibe la rampa inspiratoria. Pero esto se activa solo cuando el volumen, hemos hablado de volúmenes y capacidades, ¿no es cierto? En la anterior clase creo, pasa o excede los 1500 mililitros de aire que hemos insuflado. La insuflación pulmonar limita la inspiración, reflejo de insuflación de Hering. Aquí tenemos los bronquios, los bronquiolos y el alveolo. Este es el músculo liso y aquí tenemos unas células nerviosas especializadas que se llaman mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores es muy sencillo. Vos te estiras hasta donde puedes. Si te estás queriendo estirar más, basta, el cuerpo te limita. ¿No es cierto? Entonces, una vez que ya se ha estirado, se ha insuflado lo suficiente, estos mecanorreceptores a través del nervio vago mandan una señal al grupo dorsal que es responsable de la inspiración y de la expiración y le dicen basta. ¿Quién interviene? Si no estuviera interviniendo esto en un proceso normal, ¿quién interviene? El neumotaxis. Entonces cambia la rampa inspiración. Los reguladores de la recepción, los quimiorreceptores centrales, están en el bulbo raquídeo. Estos quimiorreceptores centrales van a percibir que el aumento de la presión de dióxido de carbono y el aumento de la presión de hidrógeno. Los periféricos, ¿qué perciben? El aumento o disminución de qué? ¿De qué los periféricos? En el callado de la aorta. ¿Qué perciben?
de no sale con facilidad el vaso sanguíneo, pero sí estimula bastante la zona quimiosensible. ¿Cuál es la zona quimiosensible? Esta zona que se encuentra en el bulbo entre el vaso sanguíneo y el sistema nervioso es la barrera hematoencefálica. Entonces, no atraviesa fácilmente el hidrógeno la barrera hematoencefálica, pero tiene que estimular a esos quimioreceptores. Entonces, ¿qué ocurre? Que el dióxido de carbono, pues estamos hablando de dióxido de carbono, en cambio atraviesa con facilidad. Sale del vaso sanguíneo, el dióxido de carbono se combina con el agua y forma el ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia y forma el bicarbonato y libera un hidrógeno. Este hidrógeno viaja, atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica, esta es una neurona, estimula al quimioreceptor y estimula el proceso de la respiración. Estas son las células quimioreceptores que están cerca de los. ¿Qué ocurre en la barrera hematoencefálica? Aquí dice líquido intersticial astrocito. La barrera hematoencefálica es un tejido especializado. Es un tejido especializado que si hay astrocitos, si hay tejido, si hay líquido intersticial, tiene que haber tejido donde. Porque ahí están los astrocitos, que son células de la neuro de soporte. Son células de soporte. Y el líquido intersticial
ese es el líquido que parecen riachuelos delgaditos que tiene que transportar oxígeno y dióxido de carbono. ¿A quiénes? A las células que no tienen nutrición propia. Porque ustedes saben que los epitelios no tienen vasos sanguíneos, se nutren y captan el oxígeno del tejido vecino, en este caso de este. Control químico directo de las actividades. Bueno. Control químico directo de las actividades del centro respiratorio y del mismo. Si hasta aquí hemos llegado, ¿qué ocurre? Después de 2 días ya intervienen los fisios. Ya es un mecanismo compensado. Los primeros días funciona esta estimulación, pero si se concentran demasiado dióxido de carbono y hidrógeno, ya ayudan los oxígenos, ya intervienen en este proceso los la regulación de la respiración a nivel periférico. Tenemos a los cuerpos carotídeos en la bifurcación de la carótida común, ¿cierto? La carótida común está subiendo, se bifurca y a ese nivel están los cuerpos carotídeos. Y en el callado de la aorta, ¿qué quiere decir? El arco que hace la aorta para salir a la salida del corazón. No se olviden que la primera parte de la aorta tiene todavía músculo cardíaco, tiene músculo especializado, porque no se olviden que es involuntario, pero es estriado, pero es involuntario, ¿cierto? Entonces, a ese nivel tiene todavía estos quimioreceptores en los cuerpos aórticos que captan la presión parcial de oxígeno, el aumento, la disminución de la presión parcial de oxígeno, el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, el aumento de los hidrógenos. Y aquí tenemos, ¿no?, el cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico. ¿Cómo funciona? En ese nivel, en este nivel, en el cuerpo carotídeo, en el cuerpo aórtico, hay unas células especializadas que se llaman células clónicas. Células clónicas. Estas células clónicas van a ser muy sensibles a la presión parcial de oxígeno. Una disminución de la presión parcial de oxígeno, ¿qué hace? Bloquea los canales de potasio. ¿Cuál es el intracelular? ¿El potasio o el sodio? Sí. El sodio es. Entonces, bloquea este canal de potasio, inicia un potencial de membrana y se abren los canales de calcio. Ingresa el calcio, ¿qué hace? Estimula a estas vesículas que están llenas de ATP y de acetilcolina, liberan ATP y acetilcolina y estimulan a la siguiente neurona postsináptica. Esto ocurre a este nivel de la célula clónica, que es muy sensible ¿a qué? A la presión parcial de oxígeno. Esa presión, esa modificación de la presión de oxígeno, ¿qué hace? Estimula esta célula clónica. Esta célula bloquea el canal de potasio, no deja salir potasio. Entonces se inicia un potencial de membrana y se abre el otro canal. Que no se olviden que hay canales facilitadores, hay proteínas transportadoras, hay una bomba de sodio y potasio. Estas son las proteínas transmembrana. Ya iniciamos este proceso. Y creo que hay una más. Aunque es la misma, ¿no? Muy bien, jóvenes. Esta es la parte de regulación de la respiración.
Preguntas, dudas. ¿Ya las posee? Esos quimios receptores. Nosotros tenemos los quimios receptores en el seno carotídeo, la ubicación de la carótida, y en el callado de la aorta. Ahí tenemos a los quimios receptores periféricos que van a medir la concentración de oxígeno. Estos quimiorreceptores nos permiten saber cuánta cantidad de oxígeno está circulando en nuestro organismo y si necesitamos aumentar la inspiración o no necesitamos aumentar la inspiración. Por eso que el ciclo cardíaco está compuesto por inspiración y expiración. Para ambos, ¿no? Y los quimiorreceptores centrales se encuentran a nivel a nivel de la bulbo raquídeo. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí tenemos los mecanorreceptores también pulmonares. Cuando les he hablado del músculo liso, del bronquiolo, ahí tenemos mecanorreceptores. Si es mecánico, una es, si hablo de químico, estoy hablando de oxígeno y dióxido de carbono. Si hablo de mecanorreceptores, estoy hablando que se distiende o no se distiende, si es mecánico. El otro es composición química. Entonces, a nivel de los pulmones, a nivel de los bronquios y de los bronquiolos, vamos a tener los mecanorreceptores. Si nosotros agarramos un globo y lo inflamos, ¿qué ocurre con el globo? Hincha y va cambiando su color, ¿no? Mientras más aire ponemos, se vuelve más pálido. Si seguimos poniendo aire, ¿qué ocurre? Se vienta, ¿no? Vamos a ver. Se vienta. ¿Qué creen que ocurriría con nuestros alveolos si todo el tiempo le metemos aire y aire y aire? Se vendería. Pues para que no ocurra eso, hay un músculo liso que conforma la segunda capa del bronquio y del bronquiolo, porque la primera, ¿cuál va a ser? El epitelio plano simple, el epitelio alveolar, está por adentro. Entonces, se infla hasta cierto punto. Y ahí los mecanorreceptores dicen, ya, un momentito, aquí vas a reventar, basta, y cortan. Pero no así, sino mandan ¿dónde? Mandan la señal al centro integrador, conformado por la protuberancia y por el bulbo. Entonces, ustedes imaginan que tenemos en todo nuestro organismo distribuidos estos sensores que están captando el oxígeno. Primeramente, en el seno carotídeo y en el callado de la aorta. Aquí están captando la concentración de oxígeno. Pero si la concentración de dióxido de carbono es mayor, se va a captar a nivel central. A nivel central, cerca del núcleo dorsal, del bulbo raquídeo, hay unas células especializadas que son quimiosensibles. Quimiosensibles aquí al dióxido de carbono. O sea, ya tenemos dos mecanismos. Captamos oxígeno y el capta el dióxido de carbono. Pero hay uno tercero para asegurarnos, que son los mecanorreceptores, que están en el músculo liso del bronquio y del bronquiolo. Entonces, la regulación de la respiración está dada por centros nerviosos y por quimioreceptores. A nivel del centro nervioso, todo lo que es respiración voluntaria, regulado por la corteza cerebral. Pero eso es mientras estamos despiertos, ¿no? Mientras
estamos dormidos, ya pasa a ser involuntario. Cuando estamos comiendo, que no pensamos en nada más que en comer, nuestra respiración no es voluntaria, pasa a ser involuntaria. Entonces tenemos dos mecanismos, voluntaria y involuntaria. ¿Quién controla la respiración involuntaria? El callo es el callo. A nivel de la protuberancia que tenemos dos núcleos, el núcleo amniótico y el neumotáxico. ¿Cuál es el más importante? El neumotáxico. Y tenemos en el bulbo raquídeo el núcleo dorsal y el núcleo ventral. ¿Cuál es el más importante? El núcleo dorsal. Y entre los quimios receptores, vamos a tener quimios receptores centrales y quimios receptores periféricos. A nivel central vamos a tener nosotros el que detecta la presión parcial de dióxido de carbono y la concentración de nitrógeno. ¿Esto dónde se detecta? En los bulbos aquí. Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Y a nivel periférico tenemos en los cuerpos carotídeos, en la carótida común, y en los cuerpos aórticos, en el alcayado de la aorta o en el arco de la aorta. ¿Qué detecta? La presión parcial de oxígeno. Que disminuya o que aumente. Y también el aumento de iones de hidrógeno. Entonces, esta es la estructura que mantiene asegurada todo el proceso de la respiración. Ya hemos dicho que el proceso de la respiración se conoce como ciclo respirador. Inspiración y expiración. Inspiración y expiración. ¿Que dura cuánto? 5 segundos. 2 segundos la inspiración y 3 segundos la expiración. Si modificamos esto, acortamos o alargamos, sea la inspiración o la expiración, ya entramos en una frecuencia aumentada o disminuida. Entonces aquí nosotros tenemos bulbos aquí, que también recibe el nombre de médula oblonga, y el tronco encefálico. En el tronco encefálico tenemos centro neumotáxico y centro amniótico. En el bulbo raquídeo tenemos el grupo respiratorio ventral que interviene tanto en la expiración como en la inspiración, pero es complementario. Estamos hablando del ventral. En cambio, el núcleo dorsal, que es este es el que realmente funciona en el proceso de circulación. ¿Cómo funciona? El estímulo. Aquí hay un estímulo que transporta todo hasta el centro circulador. ¿Qué utiliza? Al neumogástrico, al vago o al glosofaríngeo. Recibe estímulos sensitivos. ¿Quiénes? Los quimios receptores periféricos, que también reciben el nombre de vagoreceptores, o los receptores pulmonares, que también reciben el nombre de mecanoreceptores. Unos son quimios receptores, el nombre es vagoreceptores, y los otros son mecanoreceptores. Todos estos vienen, estimulan al núcleo dorsal en el bulbo y viene la respuesta para que estimule a qué? A las vías motores. En este caso, a los respiradores. Pero la respiración no es pues que empieza de golpe y se expira. La inspiración
proceso de rampa. ¿Qué quiere decir? Que empieza de a poquito y va aumentando. Por eso esta es una rampa de la inspiración. La siguiente. ¿Quién está estimulando esa rama de la inspiración? Los músculos son mecánicos. Los músculos reciben una instrucción y se contraen para inspirar. ¿Quién hace esto? El núcleo dorsal. El núcleo dorsal es el que manda la instrucción y entonces los músculos de la respiración mecánicos empiezan. ¿Y quién hace que deje de inspirar? Entonces es más drástico. Dice, se corta. Por eso la rampa. La inspiración es un proceso progresivo en rampa. Aquí ya interviene el neumotáxico y esto es bastante. Bajamos a la expiración, inspiración, expiración. 12 a 18 veces por minuto. ¿De qué dependerá si yo inspiro y expiro? 12, 13, 14. Depende de la caja torácica. Depende de los músculos intercostales. Dependen del diafragma, de los músculos abdominales. Imagínense, vamos a poner un ejemplo. Una persona que es deportista, tiene un abdomen plano, los músculos se contraen de mejor manera. Aquí vamos a ver un gordito que está con un abdomen distendido. O sea, la contribución de los músculos, que son secundarios los abdominales, pero sí intervienen. Si la caja torácica es más amplia, entre la pleura pulmonar, la parietal y la visceral, tiene que haber un buen espacio para la expansión de los. Entonces, depende mucho de esto. Se controlan dos características de la rampa. Velocidad del aumento de la velocidad de la rampa, punto limitante en el que se interrumpe la rampa. Yo no sé si tengo transparencia. Esta es la característica de la inspiración. ¿Cuánto dura? La inspiración, 2 segundos. La expiración, 3 segundos. Perdón. Y en un minuto tenemos 60. Si nosotros dividimos. ¿Cuánto? 60 entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque este ciclo ¿se puede venir más adelante? Váyanse con sus agentes. Se está diseñado exclusivamente. Entonces, las respiraciones es un proceso mixto, voluntario, regulado por química. SACD, no se olviden que el mesencéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal. Entonces, la corteza cerebral va a ser la que se encargue de regular la respiración, pero en cambio, en la actividad involuntaria de la respiración, la protuberancia y el bulbo raquídeo son los responsables de regular la respiración. Como sé que no se acuerda mucho del lengua
entre un equilibrio entre el oxígeno y el dióxido de carbono y los iones de hidrógeno. Esa homeostasis es el fin final, mantener niveles adecuados de oxígeno, dióxido de carbono y iones de hidrógeno en los hemisferios. Por eso es que tenemos nosotros un ciclo vital. Ese ciclo de las respiraciones, inspiración y expiración. ¿Cuántas veces por minuto respiras? Tengo que aplazar. Si es un tema, ¿cuántas veces por minuto respiras? ¿Ah? Entre 12 a 20, exagerando, de 12 a 18 ciclos por minuto. O sea, quiere decir cuántas inspiraciones y expiraciones va a haber en un minuto. Entonces vamos a tener entre 12 a 18 exagerando 20. Y no te haga mal el sol. Ahora sí. Entonces, tenemos que considerar esos elementos nosotros cuando estamos hablando de la regulación de la respiración. Pero todo empieza con un estímulo. Todo lo que vamos a hablar necesariamente necesita un estímulo. ¿Quién genera ese estímulo? Aquí hay nació. ¿Vas a pasar? Y necesariamente tiene que haber un estímulo. ¿Quién da ese estímulo? ¿La presión parcial de dióxido de carbono o la presión parcial de oxígeno? Cuando estábamos hablando, ¿dónde está mi amigo Hugo? Hugo Cagui, le van a ese cuerpo de buscar, me parece que otro día. Es que él está preparando el tema de somestesia. Cuando yo acerco un encendedor a mi mano, estoy haciendo un estímulo de calor. ¿Para qué? Para estimular las terminaciones nerviosas que tengo en la epidermis, más concretamente en la dermis, en la capa papilar de la dermis. Entonces, todo empieza con un estímulo, sea de dióxido de carbono o sea de oxígeno. Nosotros ahí tenemos una neurona, en este caso, una neurona aferente, que va a llevar este estímulo ¿dónde? Al tronco encefálico y a la médula oblonga, que se llama bulbo raquídeo. Estas estructuras, esta que es la protuberancia y esta que es el bulbo raquídeo, se conoce como centro regulador de las respiraciones. Es un centro integrador. Todo funciona ahí, porque en esta estructura vamos a tener nosotros en la protuberancia, vamos a tener el centro neumotáxico y el centro amniótico, que son encargados del mecanismo de regulación de las respiraciones. Pero en el bulbo raquídeo tenemos unas neuronas, un conglomerado de neuronas que se llama el núcleo dorsal y el núcleo ventral. Estas están ubicadas en el bulbo raquídeo. Aquí se genera todo lo que va a ser inspiración y expiración y es transmitida por una neurona eferente hacia los músculos respiratorios. Entonces, en estos músculos respiratorios tenemos el diafragma, uno de los más importantes, los intercostales, el escaleno, que son los que van a permitir la inspiración y la expiración. Entonces, todo comienza con un estímulo. Nosotros aquí tenemos todo lo que es la protuberancia y el bulbo raquídeo, que también recibe el nombre de
anterior los núcleos ventrales y en la parte posterior los núcleos dorsales. El más importante, el núcleo dorsal de las estimaciones, es el centro, es el que realmente genera que respiremos más o respiremos menos. Pero ¿y cuándo determina eso? Mide si hay mucho oxígeno o mucho dióxido de carbono, o si ambos están equilibrados. Pero ¿cómo mide? Porque aquí tenemos nosotros sensores periféricos y centrales, quimiorreceptores, que van a tener la capacidad de medir a nivel periférico o a nivel central. Podemos medir, ¿dónde podemos medir nosotros la concentración de oxígeno? A nivel periférico. ¿Dónde medimos la concentración de dióxido de carbono? A nivel central. ¿Dónde? En unas células, en un conglomerado de células